Bueno, este video lo estoy armando para explicarles un poco sobre los modelos que hay para esquemas de modelización. Ya nosotros vimos cuál es la definición de modelo y sabemos que es un proceso de modelización, que sería el proceso en el que uno construye su modelo. Y lo que yo voy a explicar son algunos esquemas que explican diferentes procesos que se pueden llevar a cabo, diferentes formas de organizar el trabajo de modelizar usando matemáticas. Entonces, vamos a ver los modelos de esquemas de modelización, vamos a ver cómo entender los procesos que se involucran en la modelización matemática. Recordemos la definición de problema que nosotros armamos, que decía, un modelo es una herramienta de presentación cuyo objetivo es dar respuesta a un problema de la realidad. En particular, un modelo matemático está conformado por un conjunto de símbolos y relaciones. ¿Sí? Habíamos también hablado que una caracterización para un modelo sería que intenta comprender y explicar, dar respuesta o una solución, requiere de hipótesis, se trabaja a escala y simplifica. Esas son cosas que cumplen normalmente los diferentes modelos que uno puede ver. El primer esquema que vamos a ver es el que arman Philip Davis y Ruben Hersh. ¿Sí? Este es un par de investigadores en educación matemática, que lo que plantean es que uno tiene un modelo real en lo físico, por ejemplo, un triángulo, y que lo que hace es construir un objeto, el mismo objeto, pero idealizado, ¿sí? Hace una idealización del objeto, porque uno sabe que un triángulo tiene tres lados, yo lo puedo dibujar. Pero fuera del triángulo que uno puede dibujar está la idealización de cuál es el triángulo perfecto, el que los vértices se cruzan bien, el que no se me deforma, el que no le hago ninguna parte curva, sino que son perfectamente rectas las que lo conforman. Entonces me armo un real matemático de mi objeto. Una vez que tengo mi objeto real matemático, hago una inferencia matemática. Quiere decir que saco alguna conclusión sobre eso. Por ejemplo, que si yo trazo las rectas y los segmentos que pasan por la mitad de un segmento y el vértice opuesto, todos esos segmentos se van a cruzar en un único punto. ¿Sí? Entonces estoy suponiendo, si tuviera un triángulo perfecto, no perfecto en cantidad en los ángulos, sino un triángulo sin defectos en su construcción, y trazo estos segmentos, voy a obtener cierto objetivo. Después lo que hago es, de esta realidad matemática, esta asunción de que no hay fallas, la llevo al mundo real, hago una implicación al mundo real. Y ahí me fijo en mi triángulo que no va a ser perfecto, que va a tener errores de construcción, que capaz no hago justamente en el vértice, en el punto medio del otro segmento, y hago una verificación. Con esa verificación vuelvo a mi real físico, a mi problema verdadero. Este es un esquema bastante simple donde dice que tengo mi problema, lo replanteo en la matemática, lo resuelvo en la matemática y lo vuelvo a probar en la realidad y regreso al punto de partida. Esto es el esquema más simple, también es el esquema más antiguo que hay para explicar la modelización, y ahí sale su simpleza. Y a partir de esto mucha gente ha trabajado y, por ejemplo, uno de esos fue Rodney Basenesi, que es un brasilero o portugués, no sé muy bien en este momento, que dice, bueno, sí, el proceso de modelización incluye todo lo que dijeron Philip Davis y Ruben Hersh, pero hay muchos más pasos en el medio. También plantea que el problema no surge porque sí, sino que uno tiene que tener un tema, tiene que tener algo del que partir y uno se tiene que poder plantear la problemática. Entonces uno no hace un proceso de modelización, no hace un modelo sin plantearse uno mismo un problema. Bajo esta perspectiva, cuando a uno le dicen, tenés esta situación, resolvela, no sería un problema para hacer modelización matemática, porque la modelización requiere pensar un tema propio y elegir cuál va a ser mi problema, modelarlo, diseñar mi problema que voy a resolver. Entonces de estos sale Rodney Basenesi. Se plantea y dice, uno tiene un tema, que lo elige, lo piensa, un tema de interés, por ejemplo, economía, estadísticas, ahora que estamos con el tema de la pandemia, puede ser, por ejemplo, analizar alguna variación socioeconómica en función de las medidas que se van tomando. Entonces es un tema. Una vez que yo elijo mi tema, tengo que elegir cuál va a ser mi problema analizado. Yo voy a decir, el impacto socioeconómico de tales medidas por la pandemia, perfecto, pero eso es muy amplio.
Entonces yo voy a delimitar, voy a conformar mi problema. ¿Qué me voy a preguntar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué quiero responder? Bien específico, una vez que sé el tema, decido cuál va a ser mi problema. Una vez que analizo mi problema, yo con el tema tengo todos los datos experimentales o empíricos. Tengo los datos que se saben, las encuestas que se hicieron. Puedo, si es algún problema de las ciencias exactas, por ejemplo, de óptica, puedo hacer unos experimentos y obtener resultados. Si estoy hablando, por ejemplo, de lo que es la gravedad, puedo hacer experimentos soltando objetos a ver cuánto demoran en caer al suelo, etc. Entonces yo puedo obtener los datos y siempre los voy a tener ahí presentes, porque van a andar trabajando constantemente para modificar mi modelo que voy a estar armando. Entonces, una vez que tengo mi tema y una vez que tengo mi problema para analizar, ahí recién hago mi abstracción. ¿Qué quiere decir que hago mi abstracción? Con mi problema, trato de conformar una solución, ¿sí? Y ahí es donde el esquema anterior es de me voy de la realidad física a la realidad matemática. De mi problema me voy a un planteo y armo un modelo. Una vez que armo mi modelo, o lo que quiero llegar, a lo que me gustaría, tengo que hacer una resolución matemática. ¿Sí? Necesito poder resolver mi problema de forma matemática. Y ahí voy a tener lo que se llama una solución analítica o numérica. Analítica es cuando puedo dar una solución general y una solución numérica es cuando puedo encontrarle la respuesta a mi problema para ese caso particular. Entonces yo voy a, por medio de mi abstracción, voy a plantearme lo que yo quiero resolver, voy a encontrar una solución aplicando matemática o creando matemática, y mi modelo que voy a estar usando para poder encontrar la solución va a tener modificaciones a partir de los datos experimentales o los datos disponibles que yo tenga. De la misma manera que mi problema, si yo me planteaba analizar el impacto socioeconómico de hacer cuarentena, y eso me parece que capaz, en función de los datos que yo recabe, pero no todos hacen la cuarentena de la misma manera. Entonces, necesito plantear una hipótesis, algo que sea común a todos, o que se pueda analizar en función de solo esa variación en todos los países. Entonces, a partir de los datos, yo tengo que modificar el problema original. Cuando armo el modelo, tengo que ir a mis datos a ver si con eso puedo responder mi problema, o si puedo utilizarlo si necesito algo. Entonces, lo voy modificando una y otra vez, voy y vuelvo. Lo mismo pasa cuando tengo mi modelo, tengo una resolución matemática, una solución, tengo que volver al modelo, al problema que yo quería resolver, para ver si verdaderamente me sirve a lo que estoy llegando. Entonces, cuando tengo mi solución, hago la validación. Con los resultados que obtuve de mi modelo, de mi planteo, me voy a los datos que ya existen. Me fijo si son compatibles, si son coherentes, si sirven el uno con el otro, si tienen sentido. A eso es lo que se le llama validación. Puede ser que no lo pueda validar, entonces vuelvo del modelo, de donde yo salgo, me voy a la resolución matemática, de ahí me veo la validación, y cuando no lo encuentro, vuelvo al modelo, con una modificación. Modifico el trabajo que yo estoy haciendo en función del proceso que hice, y no encontré solución, vuelvo, haciendo algo diferente, decidiendo tomar, perfecto, yo voy a tomar los pasos A, B y C, y no llegué. Bueno, entonces hagamos los pasos A, B y D, capaz con eso sí llegamos. Entonces la idea es, no es una solución tan fácil como que voy en un solo sentido y encontré la solución, sino que en el proceso tengo que ir a hacer cambios. Y todo el tiempo estoy refiriéndome a los datos experimentales o a los datos disponibles que tengo. Esto, una vez que tengo la validación, con mi solución analítica o numérica, puedo ir a una aplicación. Puedo usar esos datos, esa solución, ese modelo que yo obtuve, para dar respuesta a los problemas generales. Puedo usarlo para solucionar mi problema original, mi pregunta que me planteo. Eso es lo que plantea Rodney Bassanesi en su esquema de cuál es el proceso que se hace cuando se modeliza en matemática. Después está el esquema de Rita Borromeo Ferri, que es de Alemania, y ella lo que tiene es un modelo más cíclico. ¿Sí? Ella considera que hay que pasar por varias partes, varios subprocesos que le llama, para poder llegar. Pero tiene mucha similitud con lo que plantea Rodney Bassanesi. Lamento que el esquema está en inglés, pero no se consigue en español, y es bastante específico como para andar haciendo modificaciones o traduciéndolo así nomás. De vuelta, plantea que hay que salir de una situación real, pero acá no considera la situación real o el tema, como lo llamaba Rodney Bassanesi, como parte del esquema, sino el proceso de modelización se hace una vez que yo hago una representación mental de mi situación.
yo tengo mi problema, me voy a hacer una representación mental y ahí empieza mi proceso. Entonces, mi problema de la realidad no es parte de mi proceso de movilización. Yo parto de ahí, me voy a mi proceso, hago una simplificación, una estructuración de la tarea, que es el paso 2 si se fijan acá, y ahí voy a llegar a un modelo real, porque toda esta masa gris es la realidad, el resto del mundo, como dice acá el esquema. Y después voy a tener otra parte que es la matemática, como desligada. Son dos cosas distintas. La matemática en su pureza y el mundo real. Entonces hay partes del proceso que lo voy a hacer en la realidad y hay partes del proceso que lo voy a hacer en la matemática. Hago una representación mental de mi situación, hago una simplificación, una estructuración, hasta que llego a un modelo real. ¿Cómo podría describir esa situación específica? ¿Cómo podría resolverlo? ¿Cuál es la respuesta que yo doy en la realidad? Que me gustaría dar a mí. Una vez que tengo eso, voy a necesitar conocimiento extra matemático, ¿sí? Que va a ser un proceso para llevarlo a un modelo matemático, a mi modelo real, que por ejemplo sería, yo suelto un objeto y cae al piso porque yo sé que actúa la gravedad. Acá voy a irme al modelo matemático, que sería, por ejemplo, describir, usando matemática, por qué se produce eso, o cómo puedo cuantificarlo, ¿sí? Entonces, voy a tener mi modelo de la matemática, que va a ser trabajar matemáticamente usando las competencias matemáticas individuales. Entonces, hago ese proceso y voy a llegar a resultados matemáticos, específicamente matemáticos. Acá en esta parte del proceso no estoy teniendo en cuenta los datos experimentales como lo hacía Rodney Bassanesi. No voy a estar reflexionando sobre lo que puede estar pasando. Una vez que tengo mi modelo real, me voy al modelo matemático y encuentro mis soluciones matemáticas. Una vez que tengo mis resultados matemáticos, los tengo que interpretar. Y aquellas donde me vuelvo a la realidad. Salgo de la matemática y digo, bueno, estos resultados los interpreto con los resultados reales. ¿Sí? Hago una interpretación. Cuando me voy, interpreto ese resultado, digo, esto es lo que debería estar pasando en la realidad. Y bueno, me fijo si en la realidad sucede eso, de esa manera, y valido la respuesta que yo interpreté que me dio mi modelo matemático. Entonces ahí vuelvo a mi representación mental de la situación y puedo regresar a la situación original. Si cuando yo estoy validando los resultados no encuentro un resultado satisfactorio, en vez de volver por el paso 6, con el paso 6 vuelvo al modelo real. Y ahí es donde replanteo la información, el conocimiento extra matemático que tengo para volver a plantear un modelo matemático y tratar de volver a dar solución. Siempre voy a ir en una forma cíclica haciendo todos los pasos. En esto, Rita Borromeo Ferri no considera que yo, al trabajar con mis resultados matemáticos, pueda decir, acá hay algo que no está del todo bien, voy a volver al modelo matemático y arrancar. Ella considera que hay que hacer siempre el proceso completo. Otro esquema, que es el que plantea Morten Blomoch, dice, de vuelta tengo mi mundo real, ¿sí? Voy a formularme un problema y lo voy a formular de forma de estar en un dominio de investigación. Y acá es muy importante que se fijen que acá aparecen la teoría y los datos como círculos en el medio del esquema. ¿Por qué? Porque los datos y la teoría no van a estar en un subproceso, en una parte de mi proceso de modelización, sino que son omnipresentes. Serían como el dios de mi modelización matemática, porque considera que la teoría y los datos son los que le da vida a todo el proceso, y son los que uno está constantemente considerando y utilizando para poder dar una solución. No son una parte, no son todo, pero aún así están presentes en cada momento. Entonces, no tienen un lugar dentro del esquema, sino que son el centro de la modelización en sí. Entonces, sale del mundo real, hace una formulación del problema en función de los datos que tiene y la teoría que conoce, y hace la formulación del problema en un dominio de investigación, donde lo decide. Y se fijan, acá las flechas van y vuelven. Porque una vez que decide ese dominio de investigación, hace una sistematización, como mencionaba Rita Borromeo Ferri, y arma un sistema. Acá eso se lo llamaría como un modelo, una posible solución. Arma un sistema. Es un sistema que quiere estudiar. Con eso usa la matemática para armarlo. Por ejemplo, quiero ver la caída, dice, bueno, esto debería estar pasando. Con la matematización lo traduzco a una expresión algebraica o a una ecuación, a algo que yo quiera resolver, y conformo un sistema matemático.
Cuando conformo mi sistema matemático, voy a analizarlo, ¿sí? Voy a fijarme qué tan eficiente es mi sistema y voy a encontrar mi modelo, mi solución y o resultados en función de los datos y de la teoría. Fíjense en que en cada paso para armar el sistema necesito la teoría que está detrás del problema que me planteé y los datos que yo voy a utilizar, que yo necesito corroborar, que quiero formar, que quiero extraer. Entonces siempre están dando vueltas. En la parte del sistema matemático también, porque se necesita teoría para fundamentar, o teoría incompleta que se quiera completar. Entonces se necesitan todos constantemente en cada paso. Una vez que tengo mi modelo y mis resultados, hago una interpretación, igual que planteaba Rita Borromeo Fer. Interpreto, evalúo qué tan certeros, qué tan cercanos, si se acercan a lo que yo pensaba o no pensaba, si se acerca a lo que tengo, a lo que no tengo, son datos que tienen sentido a lo que yo estoy pensando. ¿Para qué? Para ver si hago una introspección, para ver qué es el proceso que hice, o tomo una acción de decir, lo valido y vuelvo a mi mundo real, que sería el último paso. Y fíjense que yo les había mencionado antes que este tiene flechas ida y vuelta todo el tiempo. Porque este también es un ciclo, como planteado Rita Borromeo Ferri, pero en este es mucho más flexible. Considera que cuando yo voy a mi sistema matemático y no puedo encontrar una solución, por ejemplo, puedo regresar para replantear mi sistema. Cuando estoy en mi sistema matemático y veo que esto no va a ir para lo donde yo quiero, puedo volver a mi dominio de investigación y cambiar la sistematización. Cuando llego a los resultados y veo que hay algo que no está correcto, vuelvo a mi sistema, vuelvo al sistema matemático. Me refiero a los datos y la teoría para reflexionar. Entonces, en este, cuando yo, por ejemplo, me armo un sistema y veo que no me parece coherente, vuelvo a mi dominio de investigación, vuelvo a mi formulación del problema, lo replanteo y vuelvo. Entonces, en este no se necesita hacer el ciclo en un solo sentido, sino que se va haciendo como medias lunas, se va haciendo partes del círculo hasta que lo pueda completar. El objetivo es poder hacer el círculo completo, pero voy a ir y volver todas las veces que me haga falta por los diferentes pasos y en los que necesite hasta llegar de vuelta a mi solución. Y de vuelta, los datos y la teoría van a estar todo el tiempo dando vueltas por ahí. El proceso de memorización, acá vamos a hacer un pequeño cierre. Si se fijan, los esquemas tienen muchas cosas en común, pero difieren en la forma de plantearlo. Por ejemplo, unos plantean una cosa cíclica, otros plantean que hay una sola forma de recorrer el esquema, otros que tienes varias formas. Unos consideran más pasos, otros consideran que no es lo mismo tener un problema que el problema matemático, no es lo mismo la solución matemática que la solución en la realidad. Entonces, tienen diferentes variaciones, pero hay cosas que todos tienen en común. Entre ellas, salgo de un problema que tengo en el mundo y hago una matematización. Acá es donde difiere los que creen que la respuesta matemática difiere de la respuesta real. Pero lo importante es que siempre tengo un problema disparador, una situación problemática, algo que se quiere estudiar, analizar, investigar, dar respuesta, que se conforma en un problema que aparece en el mundo. Y a partir de eso se trabaja con la matemática para darle respuesta. En todos los casos necesito usar datos y suposiciones. Cuando conformo mi sistema, armo mi problema real, mi problema matemático. Cuando quiero verificar los resultados, siempre necesito datos y necesito suposiciones. Si yo quiero trabajar con esto, tengo que suponer que va a pasar esto, esto y esto. O decido no suponer esto y ver si llego a eso. Pero eso también es un supuesto. Entonces necesito decidir cosas, hacer hipótesis sobre lo que va a estar pasando, sobre lo que yo quiero que pase, para poder organizar mi trabajo. Siempre debo revisar si mi respuesta tiene validez. En todos los pasos, por más complejo, más simple que sea el esquema, siempre se vuelve a la validez. Necesito ver que mi solución sirva. No alcanza con que yo encuentre una solución, porque puede haber, con que haya encontrado una respuesta, porque puede que haya un error de cuentas en el proceso, puede que haya hecho una hipótesis incorrecta, puede que haya hecho una sistematización con errores. Entonces sí o sí necesito revisar los resultados que obtuve con lo que me planteé originalmente. Si a lo que llegué es verdaderamente una respuesta posible a lo que yo me planteé, o si perdí de rastro cuál era mi objetivo en el camino. Si esa respuesta a la que llegué tiene sentido con lo que yo venía trabajando, y si es compatible con los datos que yo tengo. Entonces, es muy importante la parte de la validación en un proceso de modelización matemática.
Y lo más importante que todos tienen en común, que queda disfrazado en algunos y en otros es un poco más claro, es que en algún momento me alejo del problema en la resolución. Cuando llego a mi sistema y me voy al sistema, la matematización del sistema, cuando me voy del problema real al problema matemático, cuando me voy del real físico al real matemático, cuando me voy de mi problema con una abstracción a mi modelo, siempre me estoy alejando de la formulación del problema que yo me pregunté y lo traduzco a un problema matemático. Algo que yo quiero dar respuesta con los conocimientos que tengo, con conocimientos que están disponibles pero que yo no poseo, o con conocimientos que tengo que generar. Entonces, ahí me despego de cuál es mi problema por un tiempo y voy a estar trabajando en esta otra área. Y ahí es donde es muy rico el que haya, Rita Borromeo Ferri, haya dividido como dos áreas, el mundo real y el mundo de las matemáticas. Entonces siempre me despego, pero tengo que volver, porque como sé que me despego, puede que haya algo de lo que hice en esta área que no sea compatible con lo que está sucediendo en esta área. Entonces por eso es importante saber que me estoy alejando de mi problema para trabajar con un problema muy similar, que cumple un montón de cosas, pero no va a ser lo mismo. Entonces, también cuando vuelvo, puedo fijarme si me sirve y podría ir un poco más allá, entonces vuelvo a hacer mi proceso complejizando mi problema, quizás, o complejizando el modelo que yo armé, poniendo más variables, incorporando más cosas que quiera averiguar. Pero todo eso requiere alejarse del problema original y trabajar sobre la matemática. El tipo de respuesta que va a obtener depende de mis habilidades matemáticas y del conocimiento que tenga disponible, o que yo esté dispuesto a absorber, a conocer, a aprender para poder dar una respuesta. Y por último, ese no correspondía, pero bueno, la idea de esta presentación era poder ayudarlos a ustedes un poco para que entendieran mejor cuáles son los esquemas, cuál es el proceso que vamos a estar trabajando y que pueda servirles para estas actividades que vamos a estar haciendo ahora y después ver de trabajar en cada parte del proceso. Ver en qué parte estaría yendo de un lugar a otro, que ustedes puedan hacer críticas sobre cuando resuelvo un problema. Estoy teniendo en cuenta todas las partes que tiene este problema, estoy teniendo en cuenta todos los procesos que podría estar haciendo, considero las hipótesis, considero el hacer un supuesto matemático, dar una respuesta, estoy volviendo a la validación, estoy volviendo a mi problema original, que ustedes puedan repensar su práctica en función de estos pasos para tratar de hacer un trabajo matemático más significativo. Eso es todo, espero que les sea de utilidad el video y nos veremos pronto.